Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Buenas noches, iglesia, sean todos bienvenidos. Es un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes. Qué bendición que podamos estar nuevamente reunidos a través de este medio. Yo invito a que traigas toda tu familia y tus hijos para que podamos estudiar la palabra en esta noche. Pero hoy tenemos un invitado especial, al pastor Dubier Román, que nos va a estar compartiendo la palabra. Sean todos bienvenidos. Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Un instructivo es un documento que contiene las directrices pertinentes a un área específica. Y cabe anotar y resaltar que el cumplimiento o el incumplimiento de estas directrices van a determinar el éxito o el fracaso al desarrollar la tarea por la cual surge el documento anteriormente mencionado. Durante los últimos días en Colombia y el mundo entero se han experimentado diferentes situaciones caóticas. De hecho, es una situación en la que se ha colocado a prueba los niveles de autoridad, el sentido de pertenencia y de amor por la vida propia. Y sin lugar a dudas, se ha colocado a prueba la calidad en cuanto a la relación que como hijos de Dios tenemos con el Creador. Es común escuchar muchas versiones respecto a las decisiones que se toman para tratar de contrarrestar la crisis que estamos enfrentando.
pero bastaría con prestar un poco de atención para descubrir las grandes divisiones que surgen a través de luchas de poderes y que se evidencian políticamente hablando. Pero para no ser exentos en el plano eclesiástico, las posiciones teológicas proclamadas por diferentes denominaciones y por diferentes individuos también parecieran estar polarizadas. Es común, y usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado, encontrar la proclamación de algunos desde la fe, declarando que por ser cristianos, la epidemia, la pandemia no puede tocarnos. Mientras que quizás otros están predicando y están proclamando que ha llegado sin lugar a dudas el fin inminente de toda la humanidad. En este tiempo de desespero surgen algunos interrogantes. ¿En quién podemos hallar usted y yo la dirección correcta ante esta situación? En medio de esta crisis, ¿a quién debemos escuchar usted y yo? En tiempo de caos, de desorden como el que estamos enfrentando, ¿a quién debemos mirar? Mateo le escribe a una comunidad de creyentes que para la fecha habían enfrentado gran cantidad de tribulaciones, de adversidades, y que de hecho estaban tratando con situaciones que los desviaban y que trataban de desviarlos de la fe en la cual habían creído, que trataban de mover los principios en los cuales estaban caminando a través del Evangelio. Es una generación que está lidiando con palabras que desvirtúan los principios y las verdades en las cuales han caminado hasta el momento. Son un grupo de creyentes que sienten que quizás Dios los ha abandonado, que quizás este grupo de creyentes al cual se dirige Mateo han llegado a una conclusión triste y expresan con sentimiento, con nostalgia, que el Dios que por durante tanto tiempo en el cual han creído y que durante tanto tiempo han predicado pareciera haberse alejado al punto que no lo pueden ver. Es un Dios invisible. No sé cuántos de nosotros nos sintamos identificados con esta problemática, pero es precisamente bajo este contexto que Mateo escribe para recordar a su auditorio que sus luchas no son luchas nuevas y que así como ellos enfrentan dificultades, los primeros discípulos de Jesucristo también enfrentaron situaciones difíciles, situaciones que quizás pensaron no podían pasar y que no podrían sobrellevar. Mateo registra algunas verdades y esas verdades nos recuerdan a usted y a mí que hoy somos la nueva generación de discípulos sobre la faz de la tierra y que sin lugar a dudas el escenario en el cual nos encontramos es un escenario que Dios ha elegido para formarnos. Es de afirmar entonces que el instructivo del discípulo consiste en acciones sencillas pero de gran trascendencia para el individuo y para el reino de Dios sobre la tierra. Quiero que miremos a continuación las directrices que se registran en el instructivo de un discípulo. En primer lugar, un discípulo debe recibir la dirección de su maestro. Esto lo encontramos en los versículos 1 y 2 del Evangelio de Mateo. El discípulo es propiedad de su maestro. Mateo describe que Jesús tomó y llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro, y que ellos sencillamente le siguieron, que ellos no se resistieron. Vuelvo a insistir, el discípulo debe comprender que es propiedad de su maestro. Si no tenemos quien nos tome, si no tenemos quien nos lleve, entonces no tenemos maestro. Si no tenemos maestro, usted y yo no somos discípulos. El discípulo de Cristo entiende que su maestro lo moverá en el momento indicado y en la dirección correcta, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Usted y yo recordamos que el pueblo de Israel fue guiado por el Señor, en el día con una nube y en la noche con una columna de fuego, y que mientras la nube reposaba, mientras la nube permanecía en un lugar, el pueblo de Israel permanecía en ese lugar. Cuando la nube se movía, el pueblo debía moverse juntamente con la nube. Algo que
es de analizar bíblicamente es que en todas las ocasiones cuando el pueblo ha estado en quietud, en todas las ocasiones cuando Dios ha tomado su pueblo y lo ha llevado para quedarse quieto en un lugar, han sido ocasiones en donde Dios ha renovado la visión y la misión de su pueblo. Siempre que el pueblo de Dios ha permanecido en un lugar, vuelvo a enfatizar, Dios ha renovado su visión. No será algo diferente en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Dios quiere renovar la visión de sus discípulos, Dios quiere renovar la visión de su pueblo. Hablando de los evangelios sinópticos, Marcos toma este mismo evento, la transfiguración de Jesucristo, y ubica los acontecimientos en el capítulo 8 de su evangelio, pero lo ubica como respuesta a un escenario de ceguera espiritual. Y Marcos relata cómo Jesús se dirige no a las personas de afuera, no a extraños, se dirige no a un pueblo que desconocía, se dirige a sus discípulos, y encontramos cómo les pregunta, cómo les interroga, cómo les cuestiona, y podemos notar esos cuestionamientos con un tono quizás de enojo, podríamos decir, cuando declara ya en Marcos capítulo 8, versículos del 17 al 21. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Cómo aún no entendéis? ¿Será acaso que Dios busca hoy que sus discípulos, o sea usted, o sea yo, veamos lo que no hemos podido ver y que entendamos lo que hasta ahora no hemos podido entender? ¿Será acaso que Dios ha llegado a la conclusión de tener discípulos, pero que le seguimos con un corazón que se ha endurecido a través de la teología, de la posición, del poder, del prestigio? Hoy como discípulos comprendemos que si estamos en nuestras casas es porque Dios nos ha conducido a ese lugar preciso y porque con toda seguridad está tratando con algo que hasta el momento no hemos podido ni ver ni comprender. Los discípulos de Cristo somos tomados y somos llevados por Él. Y somos tomados y somos llevados por Él para ser testigos de la transfiguración. Los discípulos somos aquellos que tenemos el privilegio de ser tomados por Dios para verle de una manera especial. El instructivo de un discípulo declara que aquel que se llama discípulo de Cristo, aquel que se llama discípulo de Dios, debe en segundo lugar escuchar la voz de su maestro. El discípulo aprende que en la oración es más importante aprender a escuchar a Dios que hablarle a Dios. Y quiero no generar polémicas con esta afirmación, pero si escucháramos más a Dios de lo que le hablamos a Dios, muchas cosas cambiarían. Y cambiarían muchas cosas en la práctica, cambiarían muchas cosas en la fe, cambiarían muchas cosas en la manera como vivimos y en la manera como actuamos en relación a nuestra fe y esa fe que proclamamos. Hay un contraste que registra Mateo y es el contraste entre el hablar de Dios y el hablar de los hombres. Pedro declara: Señor, bueno es para nosotros. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías, una para Moisés. Ese fue el hablar del hombre que se manifiesta a través de Pedro en aquel relato bíblico. Y sabe algo, con mucha frecuencia cometemos el error de hablar cuando es tiempo de escuchar. Cuando hablamos desde nuestra perspectiva natural, aún deseando hacer la voluntad de Dios, corremos el gran riesgo de equivocarnos. Y ante el hablar del hombre que se manifiesta a través de las palabras de Pedro, también se revela lo que es el hablar de Dios. Porque declara el evangelista que en aquel momento una nube cubrió aquel lugar y que una nube cubrió aquella escena y que desde la nube surge una voz que declara: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. De alguna manera, cuando Pedro sugiere crear y formar, edificar 3 enramadas, lo hace pensando en
en darle honor a una gran figura como es Moisés, tipología de la ley en este caso, de darle honor a Elías, tipología de los profetas. Pero es como si Dios le estuviese diciendo en aquel momento: Pedro, no coloques a Jesús al mismo nivel de Moisés, no coloques el Evangelio al mismo nivel de la ley, no coloques a Jesús al mismo nivel de Elías, no coloques el Evangelio al mismo nivel de los profetas, porque Él es superior a la ley, porque Cristo es superior a los profetas, porque Él es mi Hijo. Y aunque Moisés y aunque Elías fueron siervos fieles, cometieron errores y se equivocaron, sin embargo, Jesucristo me complace en todo lo que hace, de manera que a Él deben escuchar, a Él deben oír, por encima de la ley y por encima de los profetas. Pedro expresó: bueno es para nosotros. Y quizás usted y yo hemos expresado en muchas ocasiones: bueno es para nosotros. Sería bueno hacer esto. Me parece que es bueno. Pienso que esto es viable. Pero la pregunta no sería ¿qué es bueno para nosotros?, sino ¿qué es bueno para Dios? Esa es la pregunta que un discípulo debe realizarse. Es que el discípulo escuchará solo la voz de su Señor, esa voz que lo levanta por encima de la liturgia, por encima de la ley, por encima de las tradiciones, por encima de las formas religiosas, porque el discípulo comprende que toda la palabra profética y que todo lo descrito en la ley tiene cumplimiento en el Evangelio de Jesucristo. El versículo 3 describe que Moisés y Elías hablaban con Jesús, y quiero resaltarlo porque lo que describe el evangelista es que el discípulo debe comprender que no hay rivalidad entre la ley y los profetas, que no hay rivalidad entre la ley y los profetas y el Evangelio de Jesucristo. Un discípulo puede interpretar de manera equivocada las acciones de Dios, como lo registra el versículo 4. En palabras de Marcos, declara que Pedro dice: hagamos 3 enramadas, y Marcos es enfático en declarar: porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Esto usted lo encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 6. Es común encontrar discípulos espantados por las obras de Dios. Hay 2 momentos en que se registra el temor de los discípulos. El primero, ante la transfiguración, pero el segundo momento, al escuchar la voz del Padre. El discípulo auténtico podrá equivocarse en el proceso, pero terminará escuchando la voz de su Maestro. ¿Estamos usted y yo escuchando la voz de Dios en este tiempo? ¿Estamos usted y yo escuchando la voz de Dios por encima de las noticias, de las estadísticas, de las cifras? ¿Estamos usted y yo escuchando la palabra profética confiable que solo se encuentra direccionados por el Espíritu Santo? ¿O estamos escuchando aquella palabra profética direccionado por quienes saben de economía, quienes saben de política? Es hora de volvernos como discípulos auténticos y escuchar la voz de Dios. El instructivo del discípulo declara que toda persona que quiera ser discípulo de Cristo debe centrar su mirada en su Maestro. Versículos 7 y 8 van a declarar que un discípulo de Cristo enfocará su mirada en su Maestro. El versículo 7 nos enseña una gran verdad, y es que el discípulo está seguro en su Maestro. En momentos de temor, fue Cristo quien se acercó a ellos. Usted y yo los vamos a encontrar espantados, están temerosos. Hay temor, y es un temor no de reverencia, es un temor de pánico, es un temor de asombro. Pero en ese momento, cuando el hombre está espantado, quizás pierde la capacidad de acercarse a Dios. Aquí encontramos a Cristo acercándose, tomando la iniciativa para acercarse a aquellos hombres que estaban temerosos. En ese momento de gran temor, fue Cristo quien los tocó. En ese momento de confusión, pudieron escuchar la voz de Cristo para guiarlos y para animarlos. El versículo 8 declara que
Los discípulos entonces alzaron la mirada y pudieron ver solamente a Jesús. Y es que la mirada de estos hombres fue una mirada diferente. Se evidencia un avance progresivo y programático, y es evidente la intencionalidad de Cristo al tomar y llevar a estos hombres hasta ese monte. Dios seguirá tomándonos y llevándonos a sus montes para cambiar nuestra manera de mirar. ¿Cómo le miraban cuando fueron apartados? ¿Cómo le vieron cuando Jesús se transfiguró delante de ellos? ¿Cómo miraban las circunstancias? Es de analizar esto y de hacer un contraste en cómo finaliza el relato. Porque ahora pudieron ver a Cristo no como un maestro común, no como un maestro corriente. Ahora le pudieron ver como Dios. Ahora pudieron verle como el Eterno. Ahora le pudieron ver como el Hijo de Dios. ¿Y sabe algo? Dejaron de ver las cosas y las circunstancias como las venían observando hasta el momento. Solo cuando levantamos nuestras miradas podremos contemplar a Cristo en su plenitud. Y sabe algo, si no podemos ver a Dios obrando a través de las circunstancias, es porque no hemos levantado la mirada. Si aún no hemos podido ver a Cristo obrando, si aún no hemos podido ver a Cristo tocándonos, acercándose a nosotros, es porque quizás tenemos nuestra mirada clavada en la pandemia, en las problemáticas sociales que surgen a partir del caos social. Es tiempo de alzar nuestras miradas y lograr ver solo a Jesús. Es muy interesante notar que del grupo de 12 discípulos, Jesús toma y lleva a 3. Toma a Juan, a Jacobo y toma a Pedro. Pero más que tomarlos, los lleva, los aparta hasta un lugar alto y lo hace para transfigurarse delante de ellos. Es muy interesante cuando usted y yo observamos, porque el versículo 1 indica que 6 días después, y eso nos da una ubicación cronológica, y cuando escudriño la palabra, encuentro que 6 días antes de la transfiguración, de la boca del maestro sale una palabra, una exhortación para Pedro. Lo registra Marcos en el capítulo 8, versículo 33. Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Asimismo, Juan y Jacobo son aquellos que aparecen por petición de su madre, buscando un lugar de honra. Permite que en tu reino, son las palabras de la madre de Juan y de Jacobo, permite que en tu reino mis hijos, uno se siente a tu izquierda y el otro se siente a la derecha. Esas son palabras de hombres y de mujeres, en este caso, que tienen su mirada puesta en las cosas de la tierra y no en el reino de Dios. Tanto Jacobo y Juan como Pedro necesitaban comprender que un discípulo recibe la dirección de su maestro. Ellos necesitaban comprender que un discípulo escucha la voz de su maestro y necesitaban comprender que un discípulo centra su mirada en el maestro de maestros. Sabemos por la historia que estos 3 hombres aprendieron la lección. La pregunta es si usted y yo la hemos comprendido. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bueno, mis hermanos, ha sido una bendición poderosa esta palabra que el pastor hoy nos ha traído, que la puedas poner en práctica esta semana, que puedas llevar a cabo todos aquellos consejos que Dios nos daba hoy a través de ella, y que la presencia de Dios esté sobre sus casas, sobre sus vidas, y que la gloria de Dios se derrame sobre ustedes. Bendiciones a todos, feliz noche.
Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.